Estás en peligro ahora mismo y ni siquiera lo sabes. Puedes estar sentado ahí, tranquilo, creyendo que estás a salvo porque vas a misa y no matas a nadie, pero podrías estar arrastrando una cadena invisible que pesa más que el plomo. Una cadena que tú mismo forjaste en silencio y que, si tu corazón deja de latir en este instante, te hundirá en la oscuridad mucho antes de que puedas ver cualquier luz. Santa Brígida vio un alma sufrir 700 años de purificación solo por esto. Yo he visto hombres piadosos quedar paralizados en su juicio particular por este mismo peso. No es un crimen sangriento. Es algo mucho más sutil, algo que quizás llevas en el pecho ahora mismo y llamas justicia, pero que el cielo llama condenación. Soy el Padre Esteban Rojas. Mi misión no es consolarte con mentiras piadosas, sino salvar tu alma de las realidades que nadie se atreve a contarte. Si quieres blindar tu espíritu contra los engaños del enemigo y proteger tu eternidad con la verdad firme de la doctrina, suscríbete a este canal ahora mismo. Haz clic en el botón. No lo hagas por mí. Hazlo para asegurar que cuando llegue tu hora tengas las armas para defenderte, porque te han mentido sobre la muerte. Te han dicho que es paz instantánea y música de violines, pero el primer minuto fuera de tu cuerpo no es un descanso, es un juicio brutal, y esa cadena que ignoras será la primera evidencia presentada en tu contra. ¿Quieres saber exactamente qué es y cómo romperla antes de que sea tarde? Olvida todo lo que crees saber y presta atención, porque la eternidad es demasiado larga para equivocarse. No piensen en la luz al final del túnel. Todavía no. Quítense de la cabeza esas imágenes de película donde todo es vaporoso, suave y lleno de música de violines. La realidad es mucho más densa, mucho más seria. Yo relato el caso de un alma, un hombre, que en su primer minuto fuera del cuerpo no vio a Dios, no vio a la Virgen, no vio a sus parientes difuntos esperándolo con los brazos abiertos. Vio una cadena. Era una cadena gruesa, de hierro oxidado, fría, pesada. Le atravesaba el pecho espiritual de lado a lado. Este hombre no era un asesino. No había robado bancos. No era un adúltero público. Era un hombre que ustedes y yo saludaríamos en la parroquia. Iba a misa todos los domingos, se sentaba en la tercera banca, daba su limosna. Pero llevaba 20 años sin dirigirle la palabra a su hermano por una disputa de herencia. 20 años. En la tierra, él llamaba a eso dignidad, llamaba a eso justicia. Decía, él me ofendió, yo solo mantengo mi distancia. Pero en ese primer minuto, cuando el corazón deja de latir y el tiempo cronológico explota para dar paso al tiempo de Dios, las definiciones humanas se caen. La dignidad desapareció, la justicia humana se evaporó, y lo único que quedó, lo único sólido que su alma se llevó al otro lado, fue el rencor. Y allá, el rencor no es un sentimiento, es una cadena, un objeto espiritual con peso, con densidad, que lo anclaba hacia abajo mientras él intentaba desesperadamente subir. 700 años de purgatorio vio Santa Brígida para un alma que vivió con un rencor similar. ¿Les parece exagerado? ¿Les parece que Dios es demasiado severo? Eso es porque siguen pensando como hombres, midiendo la gravedad del pecado por el daño social que causa, y no por la ofensa infinita que supone ante la caridad divina. Hoy no estoy aquí para contarles cuentos de miedo, estoy aquí para hablarles de doctrina, de la teología precisada por Santo Tomás, confirmada por los místicos y enseñada por la Iglesia durante 2 milenios, sobre lo que ocurre exactamente en el juicio particular. La carta a los Hebreos es tajante, capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez. No hay reencarnación, no hay segundas oportunidades, no hay game over y volver a empezar. Hay un solo disparo, y el blanco es la eternidad.
El padre Esteban, basándose en la tradición y en revelaciones privadas aprobadas, desglosa esta experiencia en 8 realidades, 8 fases que el alma atraviesa en lo que para nosotros sería un minuto, pero que para el alma es una confrontación total con la verdad. Y les advierto algo: presten atención a la 7ª fase, porque la 7ª fase cambia absolutamente todo lo que creen saber sobre quién los condena o quién los salva. Empecemos por el principio, el instante cero. La primera fase es lo que llamamos la disociación materia-espíritu. Es el shock. La muerte clínica ha ocurrido, el cerebro se apaga, pero tú, el tú real, el intelecto y la voluntad, estás más despierto que nunca. De hecho, es la primera vez que estás verdaderamente despierto, y lo primero que ocurre es que miras hacia abajo, o hacia el lado, y ves algo que te resulta extrañamente familiar pero repugnante: tu propio cuerpo. Durante 80 años, ese cuerpo fue tu ídolo. Lo alimentaste, lo vestiste, te preocupaste si le salía una arruga, gastaste fortunas en medicinas, en cremas, en gimnasio. Si te dolía una muela, el mundo se detenía. El cuerpo era tu amo. Pero en este primer minuto, la conexión se rompe. Santo Tomás de Aquino nos enseña que el alma es la forma del cuerpo. Cuando la forma se retira, lo que queda no es un ser humano dormido, es un cadáver. Es polvo en espera. Y la revelación impactante que tienen las almas en este momento es la absoluta indiferencia o incluso la repugnancia hacia esa carne que tanto idolatraron. El padre Esteban cuenta el testimonio de un alma que había sido extremadamente vanidosa. Vivía para el espejo. Al morir, al verse fuera, sintió un asco profundo al ver ese cascarón inerte. Se dio cuenta, con un dolor agudo, de que había invertido el 90% de su energía vital en cuidar el envase y había dejado que el contenido, su alma, se pudriera de hambre. Ahí está la primera verdad del juicio: la materia ya no importa. Tu cuenta bancaria, tu ropa de marca, tu casa, tu apariencia física, todo eso se queda, es basura, y te das cuenta de golpe. El dolor ya no es físico, porque no tienes nervios. El dolor ahora es intelectivo, es el dolor de la estupidez, el dolor de ver que cuidaste lo que era polvo y descuidaste lo que era eterno. Pero no tienes mucho tiempo para lamentarte sobre tu cadáver, porque apenas dejas de mirar tu cuerpo, algo más reclama tu atención. Algo que siempre estuvo ahí, invisible, operando en las sombras, y ahora se hace visible. Entramos en la segunda fase, la visión de los acusadores. Olviden las caricaturas medievales. No van a ver monstruos rojos con tridentes pinchándoles las costillas. La realidad espiritual es mucho más legalista, mucho más fría y aterradora. Los demonios, en el juicio particular, no actúan como torturadores físicos, sino como fiscales. Aparecen con derechos. Escúchenme bien. Reclaman derechos sobre ti. Satanás es llamado en el Apocalipsis, capítulo 12, el acusador de nuestros hermanos, y en ese primer minuto ellos llegan a reclamar lo que es suyo, y lo hacen con una precisión que hiela la sangre. No inventan pecados, no necesitan mentir. Tienen el registro exacto. Ese pecado es mío, dicen. Yo le sugerí ese pensamiento impuro a las 3 de la tarde del 14 de mayo, y él lo aceptó. Él se deleitó en él. Me pertenece. Esa mentira en el negocio es mía. Yo le puse la codicia en el corazón, y él firmó el papel falso. Ese acto lleva mi firma de autor. Esa parte de su alma es mía. El padre Esteban menciona el caso de un hombre de negocios, considerado honesto por el mundo. No robaba a gran escala, pero permitía pequeñas corrupciones, pequeños sobornos para agilizar trámites, mentiras blancas para cerrar tratos. Él pensaba que eso era parte del juego. Al morir, se encontró rodeado de sombras oscuras que reclamaban derechos de autor sobre cada una de esas decisiones. Cada peso mal habido en la tierra se veía ahora como una atadura espiritual oscura,
una firma legal que le daba permiso al demonio para tocarlo. Es una guerra de jurisdicción. Si tú viviste en pecado mortal, le diste la jurisdicción de tu alma al enemigo. Y él viene a cobrar, no con gritos, sino con la frialdad de quien ejecuta un contrato que tú firmaste voluntariamente con tus acciones. La angustia del alma en este punto es indescriptible, se ve rodeada, se ve culpable, porque sabe que las acusaciones son verdaderas. No puede decir, no fui yo, porque la memoria espiritual es perfecta. Recuerdas todo, y justo cuando el alma cree que todo está perdido, cuando la oscuridad de los acusadores parece total, comienza lo que llamamos el amanecer. Una luz que no viene de arriba, sino de al lado. Llegamos a la tercera fase, el abogado silencioso, tu ángel de la guarda. Muchos católicos tienen una devoción infantil a su ángel. Creen que es una especie de hada madrina que está para que no tropiecen con las piedras. No entienden la majestad, el poder y la seriedad de estos espíritus puros. En el juicio, tu ángel custodio da un paso al frente. Y aquí hay un detalle doctrinal crucial que el padre Esteban enfatiza. El ángel no miente para salvarte. El ángel no puede tapar tus pecados. El ángel es un ser de la verdad, servidor del Dios de la verdad. Él no puede decir, Él no hizo eso, si tú lo hiciste. Entonces, ¿qué hace? Presenta la gracia. Presenta las obras muertas que revivieron. Imaginen esto. Un hombre vive tibio toda su vida, pero tiene momentos de arrepentimiento genuino, se confiesa, hace penitencia. Al morir, los demonios presentan la lista de pecados, pero el ángel presenta la sangre de Cristo. El padre Esteban cuenta un ejemplo contemporáneo, una persona que tuvo una vida desordenada, pero que minutos antes de un accidente fatal, tuvo la gracia de confesarse con dolor de corazón. En el juicio, los demonios gritaban la vida entera de pecado, pero el ángel custodio presentó esa última confesión como un escudo impenetrable. Esto ha sido lavado, declara el ángel, y ante la sangre de Cristo, legalmente aplicada en el sacramento, el acusador no tiene argumento. Tiene que callar. El pecado existió, sí, pero la culpa fue borrada. El derecho de cobro fue cancelado. Pero atención, el ángel necesita material. El ángel no puede inventar una confesión que no hiciste. No puede presentar una misa a la que no fuiste. No puede ofrecer un rosario que no rezaste. Y aquí tengo que hacer una pausa y mirarlos a los ojos. Si ustedes murieran en este preciso instante, en este segundo en que están escuchando mi voz, ¿qué tendría su ángel en las manos para defenderlos? ¿Qué material le han dado esta semana? ¿Tendría el ángel un puñado de oraciones distraídas y un montón de excusas? ¿Es que estaba muy cansado? ¿Es que Dios sabe que soy bueno por dentro? Esas excusas se queman ante la mirada del acusador. O por el contrario, ¿tendría su ángel la solidez de una vida sacramental? ¿Tendría actos de caridad oculta que nadie vio pero que él recogió? Si este video les está provocando una incomodidad en el estómago, den gracias a Dios, porque esa incomodidad es el Espíritu Santo despertando su conciencia. Dios les está dando tiempo, no lo desperdicien. Si sienten que su ángel estaría hoy con las manos vacías, suscríbanse a este canal, no para entretenerse, sino para formarse, para empezar a llenar esas manos de argumentos sólidos para el día final. Porque el ángel presenta tus méritos, pero entonces la luz se intensifica. Pasamos de la defensa a la evidencia total. Llega el mediodía. Fase 4. La película de la verdad. Hemos oído hablar de que ves pasar tu vida ante tus ojos. Suena a cliché, pero la realidad teológica es mucho más abrumadora. No es una película lineal, donde ves tu nacimiento, luego tu niñez, luego tu boda. No tenemos tiempo para eso. Estamos fuera del tiempo. Es una visión simultánea. Lo ves todo a la vez. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto, cada omisión. Y lo ves con una doble visión. Ves el acto material y ves el efecto espiritual. Ves el día que insultaste a tu esposa.
Ves tu cara de ira, escuchas tus gritos, pero simultáneamente ves el alma de ella, ves la herida que le causaste, ves cómo esa palabra tuya la alejó de Dios o la sumió en la tristeza, ves la mancha negra que apareció en tu propia alma en ese instante. Y aquí viene lo más duro, lo que el padre Esteban subraya con más urgencia: las omisiones. Lo que más duele en esta fase no son siempre los grandes pecados, porque esos, si somos cristianos practicantes, solemos confesarlos. Lo que nos aplasta es el bien que pudimos hacer y no hicimos por pereza, por vergüenza o por comodidad. Tuve hambre y no me diste de comer. No dice, me quitaste la comida. Dice, no me la diste. Ese amigo que necesitaba un consejo y no se lo diste porque no querías meterte en líos. Ese enfermo que no visitaste porque no tenías tiempo. En la película de la verdad ves el hueco. Ves el vacío negro donde debería haber luz. Ves cómo tu pereza cambió la historia de otras almas para mal, y ya no hay excusas. No me di cuenta, no sirve, porque ahora te estás dando cuenta de todo. La conciencia es absoluta, y bajo esa luz de mediodía se iluminan dos cosas fundamentales. Fase 5. El peso de la misa y los sacramentos. Aquí es donde la rutina nos condena. ¿Cuántas veces has comulgado en tu vida? ¿500? ¿1000 veces? En el juicio, el alma ve cada una de esas comuniones, pero no las ve como un número, las ve como fuego. El padre Esteban explica que la Eucaristía es fuego vivo, es Dios mismo. Aquellas comuniones que recibiste en estado de gracia, con preparación, con acción de gracias, aparecen en tu juicio como soles radiantes. Son capital de gloria, brillan e iluminan tu defensa. Pero aquellas comuniones que recibiste por rutina, mirando el reloj, sin prepararte, o peor aún, con pecados mortales sin confesar, esas no brillan, esas queman, aparecen como carbones encendidos sobre tu propia alma. Son sacrilegios, has comido y bebido tu propia condenación, como dice San Pablo. Imaginen el terror de un alma que iba a misa a diario, pero que comulgaba con rencor, con crítica, con soberbia. Pensaba que acumulaba santidad y estaba acumulando fuego para el juicio. La misa tiene valor infinito, sí, pero su fruto en ti depende de tu disposición. ¿Es tu comunión un sol o es un carbón? Eso se revela ahí, sin posibilidad de engaño. Pero no estamos solos. Y aquí entra la fase 6, que es un consuelo pero también una responsabilidad. Fase 6. La intercesión y el lazo con los vivos. El alma ve hilos de luz, hilos dorados que la conectan todavía con la tierra. ¿Qué son? Son las oraciones de los que te querían. El padre Esteban vio en una experiencia mística cómo el rosario de una madre sostenía literalmente a un hijo en su juicio. El hijo estaba en una situación precaria, sus obras eran pobres, pero la oración constante, sacrificada y fiel de su madre creaba una red de protección que impedía que cayera en la desesperación total y le alcanzaba gracias finales de arrepentimiento. Pero atención al contrapunto. El alma también ve el dolor estéril, ve los gritos desesperados, los lutos exagerados, la gente que se tira al ataúd, y eso no le ayuda. El llanto histérico no sube al cielo, solo la oración sube. Si tú mueres y tu familia no tiene fe, si solo saben llorar y poner flores, pero no saben ofrecer una misa por ti, estarás desvalido de esa ayuda extra. Por eso es vital sembrar fe ahora. Por eso es vital educar a los hijos, no solo para que sean exitosos, sino para que sepan rezar por tu alma cuando tú ya no puedas hacerlo. Y ahora llegamos al momento culminante. Todo lo anterior ha sido preparación. La oscuridad, los acusadores, el ángel, la película de la vida, todo converge en un punto. Fase 7. La sorpresa del juez, el twist narrativo. Aquí es donde la mayoría de los cristianos tienen una idea equivocada. Esperamos llegar a una sala de tribunal. Esperamos ver a Jesús sentado en un trono dorado, con un libro grande,
leyéndonos la sentencia y diciendo, tú al infierno o tú al cielo, mientras nosotros temblamos esperando el veredicto. El padre Esteban, alineado con la teología más profunda del Evangelio de Juan, nos revela algo diferente, algo mucho más serio. Cristo no necesita dictar sentencia como un juez humano. Cristo es la luz. Juan 3:19. Y el juicio es este, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El juez no te condena, tú te condenas, o tú te salvas. ¿Cómo funciona esto? Imaginen que han pasado años encerrados en una cueva oscura, con los ojos enfermos, llenos de infección. De repente, salen al mediodía frente al sol. ¿Qué sucede? El sol es bueno, la luz es pura, pero para el ojo enfermo, esa luz es un tormento insoportable. El ojo enfermo no puede soportar la belleza del sol y busca por instinto volver a la cueva. Huye de la luz. En el juicio particular, Cristo se manifiesta en su gloria. Él es puro amor, pura verdad, pura santidad. Si tu alma muere en pecado mortal, si muere con ese rencor guardado del que hablamos al principio, si muere apegada al odio, al orgullo, a la lujuria, cuando se encuentre frente al amor puro, sentirá una repulsión total. No es que Dios te diga, vete, no te quiero, es que tu alma grita, no te soporto. La presencia de Dios quema al alma impura por incompatibilidad de naturalezas. El alma condenada se lanza ella misma al infierno. El infierno es un lugar de misericordia en cierto sentido, porque es el único lugar donde el alma que odia a Dios puede esconderse de su luz. Es el alma la que huye, es el alma la que cierra la puerta por dentro. Esta es la gran sorpresa. No vas a poder suplicar, dame otra oportunidad, porque tu propia naturaleza dictará tu destino. Serás atraído por lo que amaste. Si amaste las tinieblas te tragarán. Si amaste la luz, aunque tengas manchas, la luz te atraerá. Y esto nos lleva a la fase final, la resolución del primer minuto. Fase 8. El destino final. Aquí no hay incertidumbre. En ese primer minuto, la ubicación eterna queda fijada para siempre. Si el alma tiene la gracia, pero tiene manchas, ese óxido del rencor, esas virutas de vanidad, al ver la luz de Dios, siente un dolor de amor terrible. Quiere abrazar a Dios, pero se sabe sucia. Le da vergüenza presentarse así. Y esa vergüenza ardiente, ese deseo de purificarse para poder entrar, es el purgatorio. Es un fuego, sí, pero no es el fuego del odio del infierno. Es el fuego del amor que cauteriza la herida. El alma se lanza voluntariamente al purgatorio porque sabe que es el baño necesario para vestirse de fiesta. Si el rechazo es total, es el infierno. La soledad absoluta confirmada. El padre Esteban dice que la pena principal no es el fuego físico, sino la ausencia definitiva de toda esperanza y de todo amor. Es quedarse eternamente con el propio ego. Y sí, por la misericordia infinita y una vida de fidelidad, el alma está limpia. Es el cielo, la adaptación perfecta, el ojo sano que mira al sol y se llena de alegría. Así termina el primer minuto, con una eternidad por delante. Hermanos, he recorrido este camino con ustedes hoy no para dejarlos temblando de miedo, sino para dejarlos temblando de responsabilidad. Repasemos la progresión. Salida del cuerpo, acusación legal de los demonios, defensa de la gracia por el ángel, visión de la verdad sin filtros, peso de los sacramentos, ayuda de la oración, y finalmente, el autojuicio frente a la luz. Todo esto ocurrirá. No es una hipótesis. Te va a pasar a ti. Me va a pasar a mí. Puede ser dentro de 40 años, o puede ser esta misma noche. San Juan de la Cruz tiene una frase que resume toda esta enseñanza y que debe quedar grabada a fuego en sus mentes. A la tarde de la vida te examinarán en el amor, pero no en un amor sentimental de palabras bonitas, en el amor de obras, en el amor que perdona al enemigo, en el amor que se sacrifica.
La noche oscura que vivimos en esta tierra, las pruebas, las enfermedades, las tentaciones, son el entrenamiento para que, cuando llegue esa luz final, nuestros ojos estén preparados para mirarla sin quemarse. Por eso, quiero darles 3 pasos concretos, prácticos, para aplicar hoy mismo, no mañana, hoy. Primero, el examen del rencor oculto. Esta noche, antes de dormir, busca ese gancho, busca esa cadena oxidada. Hay alguien a quien has perdonado de boca pero a quien le deseas el mal en el fondo. Hay alguien con quien te niegas a hablar. Si mueres hoy, eso te ata. Rompe esa cadena. Llama, escribe, o al menos, reza por esa persona bendiciéndola explícitamente. Desarma al acusador. Segundo, la valoración de la misa. La próxima vez que vayas a comulgar, detente un segundo antes de la fila. Piensa, ¿cómo se verá esta hostia en mi juicio? ¿Será un sol o un carbón? Si no estás seguro, si tienes duda de pecado grave, no comulgues. Vete a confesar primero. Tenle respeto al fuego de Dios. Tercero, la confesión preventiva. No esperes a sentir que necesitas ir. El juicio es un proceso legal. Necesitas limpiar el expediente. Ve al confesionario y dile al sacerdote: Padre, quiero limpiar todo lo que pueda ser usado en mi contra. Haz una confesión de vida si es necesario. Deja a los demonios sin argumentos. El padre Esteban insiste: la fe no es para sentirse bien. La fe es para estar firmes cuando todo tiembla. Vamos a terminar, no con palabras vacías, sino con un acto de voluntad. Si han entendido la gravedad de esto, no pueden cerrar este video y seguir igual. Vamos a hacer una súplica directa, un acto de consagración a la justicia y misericordia divina. Pueden cerrar los ojos si quieren, pero sobre todo, abran el entendimiento. Señor de la vida y de la muerte, dueño de mi tiempo y de mi eternidad, me consagro hoy a tu justicia, que es exacta, y a tu misericordia, que es infinita. Reconozco que mis manos están vacías y que mis pecados son muchos, que cuando llegue mi primer minuto, no encuentre en mí cadenas de rencor, ni manchas de orgullo, ni la frialdad de la indiferencia. Lava mi expediente con tu sangre ahora, mientras tengo tiempo. Envía a tu ángel a despertarme del sueño de la tibieza, y concédeme la gracia de que, al ver tu luz, no tenga que huir avergonzado, sino que pueda correr hacia ti, aunque sea a través del fuego purificador, para descansar en tu voluntad para siempre. Amén. No tengan miedo. El padre Esteban no reveló esto para paralizarlos. El juez que los espera es también su Salvador. Tienen tiempo, están vivos, y mientras hay vida, hay posibilidad de santidad. Compartan este mensaje. No se queden con esta luz. Quizás hay alguien en su familia, un amigo, ese hermano con el que no se hablan, que necesita despertar antes de su primer minuto. Enviárselo puede ser la obra de caridad que su ángel presente en su defensa. Que la gracia del buen morir los acompañe siempre. Y recuerden, la fe se prueba en la constancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queden en paz.